Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenidos a Aplaudan, aquí nuevamente con un nuevo protagonista y hoy es especial. Por eso le damos la bienvenida y vamos a recibir al doctor Mario Leito, presidente del Club Atlético Tucumán, con nosotros. Doctor Leito, muchas gracias. Mario, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿cómo te va? Bueno, muchísimas gracias, un placer de poder compartir con vos un ratito y hablando de... Nosotros ya tenemos varias de estas, pero esta nueva versión de Aplaudan... Sí, faltaba el asador. Antes era el asador, exactamente. Ahora es... Pero bueno... el asado lo dejamos para otro momento. El asado está para otro momento, ya aquí en los estudios de NetPlay, bueno, nada... ¿Cómo está hoy Atlético, Mario? Tuvimos un año bastante irregular, con algunas cuestiones deportivas e institucionales, que fue un año distinto. Primero que deportivamente, el primer semestre creo que no hemos llegado a cumplir las expectativas que teníamos, nos hemos complicado un poco en el tema deportivo, y esto trajo aparejado también algunas otras cuestiones, puesto que estábamos entrando en una etapa de un proceso electoral que siempre es complicado, es difícil. Entonces había un combo ahí que había que... cuestiones que nosotros teníamos la obligación de resolver esas situaciones. Rápidamente hemos llamado a elecciones y porque estábamos convencidos de que necesitábamos un fuerte respaldo del asociado para poder seguir conduciendo la institución. Y cuando decíamos un fuerte respaldo, éramos conscientes de que no podíamos tener una elección en donde se ganara ahí nomás, sino teníamos que tener un respaldo fuerte, contundente, que marcara una diferencia del por qué este grupo, encabezado por mí, debía seguir conduciendo la institución. Esos procesos los hemos vivido, gracias a Dios tuvimos un apoyo tremendo de parte de los socios, que nos dio esa tranquilidad, ese oxígeno y esa chance y esa posibilidad de poder seguir conduciendo la institución. A partir de ahí cambia el clima en Atlético Tucumán. De la noche a la mañana cambia. ¿Por qué? Y porque se termina el proceso electoral y comienza otra etapa. La otra etapa que comenzaba era de tener la responsabilidad de seguir gobernando y inmediatamente debíamos mejorar el plantel que habíamos armado a principio de año. A partir de ahí nos pusimos a trabajar, se pudo armar un plantel que hoy a las postres creo que es un plantel totalmente distinto, tenemos un plantel competitivo, tenemos jugadores que hemos traído que son figuras, de que son muy útiles, que es gente joven, hemos bajado la edad en el plantel que teníamos, y es otro Atlético con otra dinámica, es otro equipo y hoy estamos dentro de los 8, pero con muchas expectativas de poder seguir subiendo. Tu carrera dirigencial, si me limito a preguntar sobre el dirigente, Mario el dirigente, hoy es un buen momento, lo estás demostrando, pero por cómo te mueves en el AFA, por cómo estás con el club, ¿es real que en algún momento pensaste en dejar la presidencia? Sí, claro que sí, se lo dije a los compañeros de los cuales venimos hace mucho tiempo en la directiva, que era necesario de que algunos otros agarraran esta posta. Nosotros teníamos 2 o 3 compañeros de los cuales lo podían hacer porque están capacitados, porque tienen años, porque tienen experiencia, porque saben, porque vivieron los momentos complicado y de esos momentos hay que tener una templanza y una cabeza con cierto equilibrio para poder salir. Entonces ellos habían vivido todo ese proceso a la par mía, entonces experiencia tenían, gestión tenían, presencia tenían, digamos que estaban muy metidos. Entonces yo creo que es necesario que esos compañeros agarren la posta. Son parte de la conducción de Atlético Tucumán, que ya tienen responsabilidades importantes. Pero bueno, va a llegar el momento que se van a tener que poner al frente y tomar decisiones como las que tiene que tomar un presidente. Pero no es un momento, no es algo fácil, Mario, siendo
vos un líder dentro del grupo de amigos que vienen desde hace mucho tiempo, algunos se sumaron más acá en el tiempo, Sí. donde tenés un liderazgo como muy piramidal en relación a tus compañeros, Sí. que tus compañeros te dan ese mando. Ellos me reconocen a mí algunas cualidades en las cuales, bueno, yo se lo agradezco porque si hay alguien que no tiene conflicto para adentro en la comisión directiva somos nosotros. Lo hemos demostrado en el tiempo. Venimos hace 22 años juntos, con responsabilidad mía de conducción 17 años y meses. Entonces, es real, pero yo valoro mucho lo de ellos. Yo valoro mucho lo de mis compañeros de comisión directiva. Una cosa es ser gerente, patrón, y otra cosa es ser compañero y tener que conducir. Y cuando vos conducís, no es con el látigo, no es dando órdenes, sino es persuadiendo, explicándole cuál es la posición y por dónde debemos seguir, no obligándolo nada. Entonces ellos mismos son los que van diciendo, sí, esta es la forma, esta es la manera, así hay que hacerlo. Y tal vez cuando se tienen que tomar las decisiones siempre dicen, y tenés que seguir vos, y tenés que darle Mario, dale un periodo más y dale, y así venimos hace unos cuantos Claro, tiempos. pero como objetivo personal, yo voy al tuyo, al reto personal. Quizá el mejor momento fue allá con el de la Copa Libertadores, Sí, claro. ¿no? Sí. Y no tenés ese desafío a vencer Sí, eso, de claro. volver a repetir eso. Y un poco... Desde lo personal estoy hablando, Sí, ¿no? totalmente. Nosotros creo que son dos cuestiones las cuales tenemos que trabajar mucho para hacer. Uno era con el tema de la infraestructura, de un sueño que teníamos, que es el tema del predio, el albergue, que después lo hablamos, y el otro tema es el tema deportivo. Es decir, nosotros necesitamos imperiosamente de entrar en una Copa Internacional porque creo que eso nos va a dar la fuerza para dar el otro salto que queremos dar y que nos queremos ver ahí, lo que no queremos nombrar, qué es lo que queremos. Pero claro, para que se dé aquello es necesario que entremos a una Copa. Y queremos entrar a una Copa y vamos a hacer todo lo posible para que en el corto, mediano plazo estemos nuevamente jugando un torneo internacional. ¿Sabés que yo le tengo miedo a eso? A la Sí, Copa. claro. El Colón se fue al descenso. Bueno, esto cuando debemos... cuidas el torneo local, ¿viste? Esto debemos entender. Tenés que tener una estructura deportiva fuerte para poder sostener los dos campeonatos. Porque el ocuparte de una Copa Internacional y en los jugadores tener una cabeza puesta en eso, bueno, muchas veces descuidar el torneo local le pasa a todo, salvo a los grandes y que pueden tener dos planteles. Claro. Pueden tener recambio importante de la misma jerarquía del que puede jugar. Hay una competencia entre ellos, pero a un nivel superior. Bueno, eso significa, cuando digo tener una estructura de esas características, es dinero, es mucho dinero, con lo cual nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos una economía más chica, y en esa economía más chica tenemos que hacer lo que debemos hacer y lo que todos quieren, ser protagonistas, jugar torneos, pero a su vez tener un club ordenado, no deber nada. Bueno, es un equilibrio entre el deportivo y lo económico interesante, y gracias a Dios, tal vez esto no se habla mucho, pero nosotros podemos decir que hace, no sé, 15 años que venimos con superávit en el club, de una economía, te vuelvo a repetir, muy chica. ¿Y ese superávit es producto de qué? Y de una administración ordenada. Nosotros no podemos hacer locura. Nosotros no podemos, muchas veces dicen, pero ¿por qué ustedes no van y compran los jugadores? No estamos para eso. Nosotros no podemos. Porque la colcha corta te tapa de arriba y te destapa de abajo, o te tapa de abajo y te destapa de arriba. Ahí es donde descubren mercados alternativos, mercados donde nadie busca, jugadores con... ¿La nuestra cuál es? Descubrir. ¿La nuestra cuál es? La nuestra es ir a un mercado, buscar jugadores que tengan determinadas características que cuando vengan acá puedan ser útiles y puedan despegar.
Porque si ese jugador despega en otra parte, ese jugador ya no puede venir a Atlético, porque él se va a otros mercados, se va a otras partes. Y nosotros ya no tendríamos la posibilidad económica de poder traer esos jugadores. Pero esto deben entender, la gente debe entender. Nosotros estamos haciendo maravilla hasta el año pasado con el pago de aproximadamente 8.000 hinchas que se transformaron en socios. Ahora, con una masa societaria de 8.000, ¿cómo hago para sostenerme en primera? ¿Cómo hago para llegar a primera? ¿Y cómo hago para sostenerme en primera? Imposible, no existe. Misma realidad que 25 clubes de los 30, ¿no? Porque sacando los grandes, Claro, sacando el Central que tiene 100.000 ese otro socios. tema que es importante, Después hay 25 que están también buscándole el agujero al mate. totalmente. En este tema societario es necesario que todos entendamos que como mínimo debemos tener 20.000 socios, como mínimo, de ahí para arriba, como para comenzar nosotros a tener un ingreso económico de la masa societaria, en este caso porque no se venden entrada, importante, que ayude. Es uno de los 4 ingresos que tiene la institución, que después lo hablamos si querés. Y con relación a lo que vos estás haciendo mención, de los 25 clubes que están en la misma, separemos en 2 tandas. Separemos los top, los primeros 8, Sí, los primeros 10, sí. porque a los 5 grandes hay que sumarle los rosarinos, hay que sumarle Belgrano, hay que sumarle Talleres. ¿Por qué digo hay que sumarle? Porque claro, en el caso de Talleres y Belgrano, tienen más de 60.000 socios o 60.000 socios Belgrano. En el caso de los rosarinos, tienen un número importante de socios, tienen inversiones más importantes, Sí. de ingresos más importantes. Tal vez los rosarinos con la posibilidad de poner en el mercado jugadores en donde por el nombre tienen mucho más valor que cualquiera de los otros. Que venden a otro precio. Exactamente. Venden a otro precio. Entonces, tenemos 10, 12 equipos que tienen una economía distinta a otro sector que somos nosotros. Nosotros somos, yo te diría, de la clase media del fútbol. Claro. A esa clase media hay que administrarla bien. Y ahí entran otra tanda de clubes, en donde nos disputamos jugadores, en donde necesitamos no entrar en las corridas mensuales de que el dinero no alcanza. Y ahí viene la capacidad del dirigente para ver cómo sostenemos. ¿Por qué nosotros peleamos por los 30 clubes en el fútbol argentino frente a la idea, llamémosle porteño, para diferenciarnos de 20, 22 equipos? Porque se va a hacer difícil con 20 y 22 equipos que los que asciendan del interior se puedan mantener en la categoría. Hoy ya es difícil, imagínate con 20 o 22 equipos, sería muy complicado. En esta también me tocó dar esa batalla y esa pelea. ¿Y por qué es que nosotros fundamentamos que tiene que ser 30? Porque los porteños dicen, tenemos que copiar del fútbol europeo, en donde son 20, 22 clubes. Entonces rápidamente nosotros le decimos, mirá, no habría mayores problemas, pero si vamos a copiar los de Europa, copiemos absolutamente todo. Y cuando copiamos todo, decimos, el último se va, ¿eh? No hay promedio. Entonces, si hoy vos tenés un mal año, listo. El promedio se armó en otro momento del fútbol argentino para salvar a los grandes, que si tenían un mal año, no se vayan al descenso, sino que tengan la chance de en 3 años, digamos, de acuerdo a qué le haya pasado deportivamente los 3 años recién, si terminaban mal se iba. Entonces, nosotros decimos, bueno, si ustedes quieren, no hay problema, el último se va al descenso, pero también hagamos otra cosa. En Europa hay por regiones, en todas partes hay clubes jugando. Ahora, ustedes los porteños, provincia de Buenos Aires, si contamos seguramente debe haber 16 equipos jugando hoy. 16. Entonces nosotros les tendríamos que decir a ustedes, prepárense los 16 equipos de la capital federal, la provincia de Buenos Aires, para que no sean 16 en el torneo que ustedes quieren jugar de 20 o de 22. Ustedes
serán la mitad de lo que son hoy. 8. Y repartamos por regiones lo demás. ¿Saben por qué? Porque queremos un país federal. Claro. Y si queremos un fútbol federal, y tienen que estar representados todos, porque no habría fútbol federal cuando ustedes se llevan el 80% de las plazas que tiene el fútbol argentino. Ahí quiero entrar un poquito, porque sos el único dirigente actual que fue contemporáneo con Grondona como con Tapia. Y con Grondona te tocó jugar en Primera División, donde era muy difícil armar tu equipo. Y por ejemplo tuviste que traer un Gigliotti que no era tuyo. Hoy los jugadores que traes son tuyos, todos con una opción de compra. Ha cambiado totalmente el mapa de un lado y el del otro. Vos lo conocés a los dos. Sí, son... Don Julio, a ver, dicho por todo, fue un gran presidente de la AFA. Sí, nadie puede desconocer. Con una vinculación con el poder político de la Argentina muy escuchado y muy respetado. La inserción en el fútbol mundial, de ser el hombre, para muchos, el cerebro del manejo del fútbol mundial. Un hombre muy inteligente, que cuando ibas con algún tipo de planteo rápidamente te tenía una respuesta en donde te dejaba prácticamente callado. Muchas veces uno le decía a don Julio, mire, el tema de los árbitros, que no me parece bien, que nos vienen perjudicando los árbitros. Y él te contestaba, mira, son los mismos árbitros que te dirigieron cuando ascendiste del Nacional B a Primera División. Así que, amigo, no hay por qué quejarse. O en otros momentos vos le decías, mire, don Julio, es necesario que a mí no me pongan a jugar el día sábado a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Yo quiero jugar el día domingo, porque el domingo familiar y que el domingo es el domingo de la cancha. Ningún problema, dice. Hagamos lo siguiente, devuelvan la plata de la televisión y ustedes jueguen cuando quieran. Entonces siempre tenía esa respuesta. El hombre que vos, ante esa respuesta, medio que no tenía una próxima respuesta sobre el tema. Claro. Tipo muy inteligente, un tipo muy capaz. También tuvo una mirada para el fútbol argentino del interior cuando discutimos la distribución de los recursos de manera igualitaria para todos los clubes. En su momento existían los 5 grandes, venía otra camada de clubes y un tercer segmento de los últimos. Cuando él logra el fútbol para todos, los ingresos del fútbol para todos, lo que ingresaban, en su gran mayoría era de manera pareja a todos los clubes del fútbol argentino, que él nos dio la posibilidad de que el planteo de lo que llevábamos muchos dirigentes del interior del país sea escuchado, y él avaló esa propuesta, producto de esto no había equiparado económicamente. De alguna manera, Grondona es el que da el pie al hoy torneo de Tapia, cuando se vincula o abre esta posibilidad del fútbol para todo, cuando se vincula con porque la política está en el fútbol desde hace tiempo. El mismo Grondona, el que de alguna manera no le hacía lugar, le hizo lugar, se abrió esa posibilidad, y hoy hay un fútbol más federal en el que nos beneficiamos todos. Yo me beneficio con mi trabajo, con mis compañeros, ustedes con un club de primera, y así distintas regiones. Hoy hay un fútbol más federal. Y esto es producto también de una mirada de quién tiene la responsabilidad de conducir la AFA. Entre la disputa esa de achicar y de bajarle el número, ellos optaron por una propuesta distinta a esa. Decir, no, agrandemos. ¿Por qué no pueden participar estos clubes? Y acá se armaron un torneo muy interesante con 2 zonas y los playoffs para definir cada uno de los torneos. Y podemos tener un fútbol más federal, donde hay 30 equipos, en donde tienen la chance, tenemos la chance nosotros, los santiagueños, los sanjuaninos, los mendocinos, los propios santafesinos que van medio a los tumbos muchas veces. Aldo Civi, a pesar que es de la provincia de Buenos Aires, pero no deja de ser el interior mismo, del Consejo Federal. Claro, entonces, tenemos otra posibilidad. Porque si no, siempre decimos, sí, el fútbol federal, un país federal. Bueno, pero lo queremos ver, lo queremos vivir, lo podemos tocar, lo queremos disfrutar. Y esa chance hoy
Chiqui Tapia está muy firme en eso, en sostener eso, en pelear eso y darle al interior la posibilidad de participar. Mario, ¿te gusta el fútbol? ¿Jugás al fútbol? ¿Tenés un grupo de amigos en el que jugás al fútbol? No te voy a preguntar cuál es tu mejor gol en la cancha de fútbol, porque yo creo que tu mejor gol no lo hiciste precisamente en una cancha de fútbol. El gol olímpico de Di María creo que vos se lo hiciste a Independiente, allá en el 2017. Sí, Contame, yo no sé si vos lo dimensionás de esa manera, con esa magnitud, pero Mira, esa clasificación de la Copa, si bien los puntos se ganó en la cancha, en toda la estructura de AFA, nunca le hubieses ganado a Independiente en otro momento. Sí. A un Independiente, rey de Copa, Mira, todo lo que... Y en ese momento... Lo primero que te produce, cuando se da esa chance, lo primero como dirigente te levanta un día y tienes que tomar decisiones rápidamente, decir, ¿cuál va a ser la posición que vas a mantener vos? Ese día a la mañana que aparece la posibilidad de que, bueno, nosotros entremos a la Copa, bueno, rápidamente me llamaron de Buenos Aires por gente de unos gremios, de que los directivos de aquel momento de Independiente necesitaban hablar conmigo. Estaba Moyano como presidente de Independiente. Entonces, le dije que sí. ¿Cuál era la propuesta que me traía? Es importante que nos pongamos de acuerdo entre los dos, porque si no esto lo va a definir la AFA. Entonces nos pongamos de acuerdo, Independiente y Atlético Tucumán, y le llevemos la propuesta a la AFA. ¿Y cuál es la propuesta que nos traían? De que hagamos un partido en Córdoba para definir cuál de los dos iba a entrar a jugar a la Copa Libertadores, y me dice las recaudaciones de ustedes. Entonces vos ante esa situación, como dirigente, decís, che, esto puede ser real, de que la AFA, obviamente, tome la decisión y por ahí la balanza puede inclinarse para la decisión de los grandes y de los porteños contra la posición nuestra de los tucumanos. Y te quedaba toda una recaudación y desde último... Y decía, bueno, voy, compito, me quedo con la recaudación. Y dijimos no. ¿Sabes por qué no? Porque nosotros nos merecemos, porque deportivamente nos merecemos. Porque los números son estos, porque hicimos esto, porque sacamos más puntos que ellos. Claro, pero había un vacío en el reglamento, claro, que pero, en otro momento te acostaban. Bueno, y ahí había que fijar la posición. Porque algunos me podrían haber dicho, Leito, hubiese aceptado eso. Por lo menos eso, ante nada de la decisión de la AFA. Entonces nosotros dijimos no. Nosotros creemos que tenemos la razón. Pero había que fundamentarlo y había que defenderlo. Había que tener una posición coherente, firme, sólida frente a la posición de ellos, pero después también teníamos que hacer lo siguiente, tener aliados estratégicos que nos ayuden a defender esto. ¿Quiénes son los aliados estratégicos para esa pelea? Claro. Y son los medios. ¿Los medios? Y los medios también son. Porque en Buenos Aires vos te sentás con alguno y vos veías que tenían cierta inclinación para defender la postura de que sea independiente. Claro, obvio. Sí. Y había otro que decía, no, hay que ser justo y hay que darle a Atlético Tucumán porque se lo ganó en una cancha a la posibilidad de la participación. Bueno, y después veníamos los dirigentes. Porque los dirigentes teníamos que tener una posición firme. Que no nos íbamos a quebrar y de que íbamos a cueste lo que cueste a defender la parada. Eso hicimos. ¿Qué posición jugó Pérez? Que me parece que como que quería mostrar otra cosa. Pérez, a diferencia de lo que había sido Grondona hasta ese momento, ¿viste? Sí, pero estaba con mucha presión de Independiente. Ajá. De hecho, la última reunión se hace un día sábado, 11 de la mañana, Avenida Alvear, creo que era tercer piso, en una esquina, departamento de él. Una reunión que tuvimos ahí, en donde participó el presidente de Independiente, Moyano, entre otros, y participó Cristian Ritondo, diputado nacional, vinculado al PRO.
participaron otros más y nosotros también fuimos, estuve yo, el Flaco Quique y Huguito Cervantes. Tenía toda de perder, ¿no? Todas para perder. Teníamos todas para perder. Jugando de visitante. Íbamos de visitante. Ese mismo día a la tarde jugábamos con Independiente en Buenos Aires. Ajá. Ese día, a la mañana la reunión, a la tarde jugábamos con Independiente y estábamos discutiendo si era Independiente o éramos nosotros que entraba a la Libertadores. Ese día hemos fijado una posición y no nos pudieron quebrar, porque le buscaban de todas las maneras y la forma, con la presencia de ese momento del interventor de la AFA, Pérez. Sí, Armando Pérez. Claro. Armando Pérez, que también intentaba que nos pongamos de acuerdo. El ponernos de acuerdo era darle la posibilidad de que juguemos el partido. Y nosotros dijimos que no. Encima, futbolísticamente estaba fuerte, porque era un equipo que estaba fuerte. Y le dijimos que no, que tomen la decisión y que decidan. Y bueno, ahí trabajamos y hemos hablado con cada uno de los miembros del comité ese que existía en ese momento. Eran 4 personas. La vicepresidenta actual de Rosario Central, estaba Pablo Tobillino y estaba un abogado vinculado a Boca, que eran los 4 que formaban parte, más Armando Pérez. Bueno, había que esperar y nosotros estábamos confiados de que teníamos la razón y que nos tenían que dar la posibilidad de que Atlético jugara. Ese bombazo, como le digo yo, ha quedado marcado en la historia de Atlético Tucumán. Eso creo que no se va a olvidar más. Eso es algo como que fundacional, si se quiere. Porque a partir de allí hay una suerte de que Atlético pega ese brinco, ese salto, que obviamente lo consolida en Quito. Porque sí, entre eso y Quito fue el boom Atlético. Sí, claro. Digamos, fue el posicionamiento nuestro, claro, en el fútbol nacional. A nivel nacional. Y fuera de la frontera de nuestro país, obviamente por el torneo que se estaba jugando, ¿no? Pero en ese momento es que Atlético vuelva, digamos, a instalarse en el fútbol grande con mucha autoridad. Te cuento más, ese día que jugamos con Independiente, de visitante, la cancha de Independiente, le terminamos ganando, creo, no sé si 2-0 o 2-1 con gol de San Pedro, uno de los goles. Sí, sí. Después busquemos, pero ahí está, ese mismo día. Mirá vos, o sea, futbolísticamente también estabas como amparado a poder decir, y bueno, vamos, juguemos. Sí, sí, ¿no? Pero creo que iba a ser una injusticia y creo que iba a ser un error de parte mía de no defender lo que había que defender. Creo que ahí era... Pero claro, ahí yo te digo lo siguiente, Julio. Vos como dirigente que tenés la última palabra, decís, acá no le podés errar, ¿eh? Acá tenés que apuntar, tenés solamente una sola bala, ¿eh? Si vos te confundís y nos llevás para otra parte, y capaz que no jugábamos la Libertadores. Y si no jugábamos la Libertadores, no hubiese pasado lo que ha pasado después en Atlético, claro, Tucumán. Está bien. ¿Está? Entonces, pero nunca la habías jugado tan bien. Bueno, porque eso también... Siempre dije algo, Julio. Yo no tuve un espejo en donde mirar para atrás y decir, yo tengo que hacer lo que hicieron estos dirigentes en Atlético Tucumán. Porque no habíamos llegado en la época moderna a jugar en primera división, con lo cual no sabíamos. Era un lugar nuevo, un lugar distinto, no sabíamos qué puerta había que abrir, había que esperar. Bueno, estas cosas con el tiempo uno va aprendiendo. Nosotros fuimos haciendo también una carrera dirigencial y marcando un camino. Para el que venga después, y ya hay un camino marcado. Ya hay una senda, un sendero por donde hay que ir. Qué es lo que hay que hacer, porque hay experiencia de mucho tipo. Entonces ya es distinto. Ya hay otra dirigencia totalmente armada, consolidada, formada, que hizo escuela. Entonces nosotros nos encontramos con otro Atlético Tucumán. No va a ser fácil voltearnos a nosotros. De ningún tipo, ni deportiva ni institucional. Yo entiendo que hay un camino marcado, pero también es cierto, y si lo miramos un poquito de costado, y vuelvo a citar el caso de Colón de Santa Fe. Bueno, hay esas cosas. Que fue campeón. Que fue campeón. Finalista de Sudamericana. Que jugó torneos internacionales y que hoy se encuentra en una situación tremenda. Y vos decís,
tiene una masa societaria, tiene una estructura administrativa, deportiva, es otra cosa. Vive en una provincia en donde la economía es distinta a la economía tucumana. Porque esto también tiene que ver, ¿eh? Sí. No es lo mismo la economía nuestra que la economía de los cordobeses, que la economía en Rosario. Son cosas totalmente distintas. ¿Por qué ellos tienen 60.000 socios y nosotros hoy no podemos tener 20.000 socios? Y porque la economía hace que el poder adquisitivo también de los que viven ahí sea superior a cualquier otro. Entonces, tiene la posibilidad de ser socio, de tener otro tipo de inserciones en la sociedad de los clubes. Estamos con Mario Leito aquí en Aplaudan. Vamos a pedir la primera pausa y ya continuamos aquí en Aplaudan con el presidente del Club Atlético Tucumán, el doctor Mario Leito. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Porque soy argentino, papá. ¿Qué quiere que traiga? Es la alegría que nos dan los adultos mayores, la verdad que un cariño y un respeto y un agradecimiento inmenso de quienes nos enseñaron a dar los primeros pasos en la vida. Muy contento por la convocatoria, muy contento por poder devolverle a los adultos mayores lo que ellos han hecho por nosotros. Felicitar a todos los que han tenido esta hermosa idea, que ya es el segundo año, que viene de Acción Social, con Miriam a la cabeza, con todas las abuelas y abuelos que nos vienen a acompañar. Hay que trabajar juntos, estar juntos, no olvidarse de los abuelos, tampoco olvidarse de los niños, transitar el camino del amor, de la paz, de la unidad. Legislar es escuchar, es transformar una necesidad en un derecho. En Tucumán, más de 1000 acompañantes terapéuticos brindan contención a personas en situaciones de vulnerabilidad. Hoy su labor cuenta con un marco legal. Sancionamos la ley 9864 que reconoce, regula y jerarquiza su profesión, garantizando calidad en el acompañamiento y protección laboral para quienes lo ejercen. Porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Honorable Legislatura de Tucumán. Alcoholes San Higinio, una marca registrada en el país, más de 55 años brindando calidad al servicio de la salud. Hoy sumamos a nuestra familia de productos vinagres de alcohol, manzana y vino, de elaboración propia, con el sello San Higinio. Planta industrial y comercial, Avenida Jujuy 4383, San Miguel de Tucumán. Adelantate al verano con las super ofertas de Pinturería San Juan. Pintura para pileta acuosa color azul por 4 litros desde 19.000 pesos. Pintura para pileta caucho clorado azul por 4 litros desde 34.000 pesos. Todas las ofertas en Pinturerías San Juan. ¿Sabías que tu participación en el juego legal contribuye al progreso de Tucumán? Por cada cartón de Tuki 10 a través de Caja Popular de Ahorros se generan aportes mensuales que fortalecen nuestro sistema de salud. Apoya el deporte. Proporciona ayuda a comedores, parroquias y organismos de bien público. ¡El Tuki! Además, crea oportunidades para el desarrollo educativo. Con Caja Popular de Ahorros y Tuki 10, siempre gana Tucumán.
Muy bien, aquí estamos en Aplaudan. Miren, tengo una Mirinda manzana, ¿no? Está para comer un buen sándwich. ¿Comés sándwich de milanesa? Sí, claro que sí. Con Mirinda manzana. Obviamente, supuesto, claro que sí. Bien tucumano. Muy bien, así, bien tucumana. La cosa es Mirinda manzana, bien tucumana. Y si vas a calzar, vas a vestir, si vas a correr, si vas a vestir con A-Nation, ropa deportiva, calzado deportivo, A-Nation. Bueno, allí en www.anation.com.ar y en las principales casas deportivas del país, A-Nation. Estamos con el doctor Mario Leito. A ver, si hacemos las comparaciones, a veces uno hace escuela desde los medios, contándole a la gente, y voy a decir, hoy Atlético Tucumán es ese trabajador clase media que si no trabaja, después tiene, o no trabaja un mes, al mes siguiente repercute en su economía personal, familiar. Sí, ¿Sos ese padre de familia de clase media, digamos? Es un club de, yo te diría, le llamo entre los grandes y los de abajo, de clase media del fútbol argentino. ¿Cómo está compuesto los ingresos en Atlético Tucumán? Está compuesto de la masa societaria, lo que era eso en su momento, la venta de entrada, eso. Está compuesto por la parte del ingreso que tenemos de sponsorización, la televisión y la venta de jugadores. En el último año, los ingresos más importantes los tuvimos por la venta de jugadores, que comprendió el 55% de los ingresos que tuvo Atlético Tucumán. ¿Qué significa esto? De que nosotros en cada libro de pases tenemos la obligación de vender jugadores. En cada libro de pases, es decir, que por lo menos indicaría que tenés que vender por lo menos 2 jugadores al año. Antes nosotros no teníamos jugadores para poner en el mercado, hoy tenemos, pero claro, al tener muchas veces planteles cortos, priorizamos los deportivos sobre lo económico, y en esto es lo que también repercute en el tema económico. Nosotros debemos tener un gasto mensual de funcionamiento sin inversión en el predio arriba del $1.000.000. $1 millón mensual. $1.000.000 mensual era hasta cuando el dólar estaba un poco más bajo en estos últimos mes y medio atrás, una cosa así. De todos modos, en algún momento le vamos a pedir al tesorero del club de que le hagan una nota y puede explicar los números de Atlético Tucumán, números que los explicamos cada vez que tenemos asamblea, pero sería importante también de que el hincha conozca todo este tipo de cosas. Entonces, para que nosotros nos cierren los números, podamos mantener la estructura de todo tipo, administrativa, deportiva, en instituciones, necesaria la venta de jugadores. ¿Y cuáles son los jugadores que vende? Los jugadores destacados. Porque dicen, no, de pronto están vendiendo a aquel jugador. Sí, claro, no te van a venir a buscar al Bagallo de Leito. Te van a venir a buscar al jugador que se destacó para que vaya a jugar en otra parte. Entonces, todos debemos de entender de que esto funciona así. Porque si no, Mastantuono, ¿qué tiempo jugó en la primera de River? 6 meses. Creo que no llegó al año. No, fue vendido. Increíble. Ahora, ¿qué vende? Y claro, vende lo que es estrella, lo que el mercado te pide que necesita. Y hoy, en estos tiempos, es necesario que se sepa también de que esos mercados que tenía antes el fútbol argentino, hoy por ahí no lo tiene. Antes estábamos vendiendo mucho a México y hoy México no está llevando jugadores. Te está quedando la MLS, el fútbol brasilero muy complicado porque no paga. El fútbol brasilero tiene una conducta, un patrón que ya le hemos descubierto, entonces te tenés que fijar varias veces si vas a vender al fútbol brasilero. Por ejemplo, para que el socio y el hincha Atlético Tucumán sepa, todavía no hemos podido cobrar la venta de Tomás Cuello, solamente nos llegó de toda la operación de $2.300.000, $400.000, $180.000, una cosa así, recién hemos podido cobrar. Es decir, que está complicado ese mercado para nosotros, ¿sí? Entonces, a ver, tampoco es fácil hoy vender.
El Capazo lo cobraron. Sí, lo hemos cobrado A través de intimación. Después de haber ido a hacer los planteos en FIFA, hemos podido cobrarlo de Capazo. O sea, claro, esa es una problemática que tienen los clubes que es distinta al jugador. El jugador le aparece la oferta y quiere ir. Porque obviamente le favorece, ¿no? Totalmente. Entonces, es una economía que favorece. Pero sí, a ustedes como club. Y muchas veces no nos favorece. Pero también nosotros, en el manejo institucional y deportivo, los jugadores, vos lo hablás y le decís, mirá, en este mercado de pase no te hagas ilusiones, te necesitamos, asumís compromiso y luego lo tenés que cumplir. El caso de Coronel, que Coronel vinieron a buscarlo en su momento de gremio de Porto Alegre y le dijimos que no, porque acabábamos de hacer uso de la opción de él, a los 6 meses le aparece esta posibilidad. Entonces le tuvimos que decir que se quedara. Nosotros habíamos hecho una inversión importante por él. Después, en otro momento, apareció la posibilidad de Vélez, que también era unos ingresos importantes para el club, pero volvimos a decirle que priorizábamos el tema deportivo, que se debía quedar. Entonces veníamos con mercado de pase prometiéndole que se le iba a ir, y hoy, cuando aparece esta posibilidad de Coronel, que no era una venta, pero que era un préstamo con una obligación de compra por parte del club, con una repesca también para nosotros, tuvimos que acceder y darle la posibilidad de que el jugador se vaya. ¿Está? Son las cosas que muchas veces va en contra de muchas veces de la voluntad y del deseo del dirigente. Pero nosotros también tenemos que despojarnos muchas veces de las cuestiones de hincha, porque después, el día lunes, hay que pagar los sueldos a los jugadores. El día lunes tenemos una cantidad de empleados importantes de que también hay que pagarle, hay que viajar, hay que invertir. Entonces, de alguna parte tiene que salir eso. Nosotros, aprovecho la oportunidad para decir al hincha de Atlético Tucumán que se tiene que hacer socio. Si nosotros nos hacemos socios y tenemos una masa societaria importante, va a ser más fácil poder sostener la institución. Hay una decisión, creo que ha sido importante, la de este año, una decisión importante. Quiero saber si la tomaste vos, cómo fue que la tomaste a la decisión. Porque hay un armado de plantel, el anterior, que no salió bien. Pero, en definitiva, ustedes priorizaron poner la plata en el complejo. Sin embargo, en este mercado de pases, subiste la vara bastante. Sí. Y trajiste un mercado de pases mucho mejor. Por eso, también las cuestiones económicas estas a la que te referís. Digo, tomaste esa decisión de decir, subamos la vara, vamos por algo más picante, vamos a traer un Kevin Ortiz, que no era fácil, pues no ha sido nada fácil concretar, por ejemplo, sí. Con relación al otro mercado, teniendo las obras paralelamente, ¿no? Nosotros, ¿Cómo fue esa toma de decisiones para armar un plantel más competitivo? Cuando el primer semestre deportivamente no nos va bien y algunos jugadores que trajimos no nos rindieron, bueno, teníamos que tratar de sacarnos los jugadores que creíamos que no iban a ser útiles después de una charla con el técnico, de Miguel Abondando, lo que se pone a trabajar, que es el responsable de que hoy esté Clever Ferreira, Kevin Ortiz, Galván, digamos, él es responsable también porque tenemos que darle valor a las cosas que se hacen bien, porque después las críticas son muy fáciles, pero cuando Maxi Villa, digamos, todos estos jugadores que hay, es decir, ¿dónde lo encontramos? Hoy todos nos preguntan, che, ¿de dónde sacaron al paraguayo? Nos dicen así. Y bueno, hay que buscarlo, hay que ir, hay que hablar. Por ahí nos salen mal las cosas. Sí, claro, no siempre. Pero apostamos de que primero debíamos bajar la edad en la composición del plantel, porque necesitábamos tener un plantel con un fútbol más dinámico. Hoy el fútbol argentino es muy físico y la juventud te da esa manera de poder jugar. Entonces, bueno, tomamos la decisión, consultándole también al técnico, que dé el visto bueno, porque esto es importante, y teníamos que avanzar con la contratación de algunos jugadores de esas características. Pero también tenemos un enorme sueño, que es el predio de San Andrés. Nosotros
No vamos a poder sacar jugadores si nosotros no tenemos donde nuestros chicos practiquen en buenas condiciones en los campos de deporte. Entonces, ahí viene el tema de la inversión en San Andrés, que gracias a Dios está muy avanzado. Estamos terminando la primera etapa. Seguramente dentro de muy poco podremos inaugurar esa primera etapa. Esa va a ser la fábrica nuestra. Ahí es donde vamos a llevar a nuestros chicos. Pero para eso es necesaria una inversión. Pues si se la ve, y muchos no lo conocen, ni deben saber dónde está ese predio. Entonces también le decimos al hincha, al socio, lléguese, vea, porque ese patrimonio de la institución de la que ustedes son parte, de tener una cancha de césped sintético, tener otras 4 canchas con riego, desagüe, y tener otras 6 canchas en un proceso de construcción de las mismas. Las primeros 5 son de gran nivel las canchas, pero a eso tenés que tener un pórtico, un acceso de entrada, tenés que tener 2 lagunas, tenés que tener el estacionamiento que ya está, tenés que tener acceso paralelo al acceso principal, tenés que tener la sala de máquina en donde está todo el tema del sistema de riego, todo el sistema de iluminación, tenés iluminación en toda la primera etapa, tenés que tener caminería y desagüe, tenés que tener vestuario. Bueno, eso ya se está terminando, esa primera etapa. Ahora hay una inversión importantísima. ¿Quién lo hizo? Los hinchas y los socios, los hinchas aportando, los socios colaborando no económicamente, sino haciéndose socios, de estar, confiar, apoyar. Talleres anunció que su complejo valió 20 millones de dólares. Bueno, miren, se tiene una dimensión miren, de cuánto ustedes de alguna manera... No sé cuánto irán gastando. Sí, vamos gastando varios millones de dólares ya de ese predio. Pero por eso digo, para citar una comparativa, ¿no? Sí, y bueno, nosotros vamos a terminar con 11, 12 canchas en el predio y me señalan de que vamos en 4 millones de dólares. Arriba de los 4 millones de dólares ya hemos invertido en ese predio. Mirá vos. Entonces, pues sí, ¿de dónde sale la plata? Porque también muchas veces dice, che, ¿dónde está la plata de fulano, sutano? Bueno, amigo, está en sostener las estructuras que tenemos. Nosotros tenemos un complejo que hemos hecho una inversión en Ojo de Agua de manera importante. Hoy los chicos tienen una estructura deportiva, porque no es solamente el técnico, Sí. Ni es solamente el preparador físico. Son los psicólogos, son los médicos, son los kinesiólogos, claro. Es la estructura del albergue, claro. Es la estructura de los chicos que viven en el albergue, y cuando viven te haces cargo absolutamente de todo, de la educación, de la comida, de la formación, del Mario, cuidado. Pusieron reserva a un nivel de primera, o Bien. sea, trayendo 4 o 5 jugadores que combinan con los jugadores de inferiores, como Abeldaño, Vega, que vienen de las inferiores, con un Vallejo, con un Pipa Godoy, que vienen de afuera. Quiero decirle algo también con relación a eso, porque se escuchó mucho hablar de eso. ¿Cómo nosotros vamos a traer jugadores para que jueguen en la reserva o suman al plantel? Miren, nosotros vamos a traer jugadores. ¿Por qué no traerlos? Sería la primera pregunta. Claro. Porque nosotros tenemos que armar planteles, como armamos para arriba, tenemos que armar planteles para abajo. Y cuando armamos planteles para abajo de inferiores, vienen catamarqueños, ¿no? ¿De dónde ha venido Cata Romero? De Catamarca. Con ese criterio no tendría que haber venido el Cata Romero. Claro. Bueno, vino el Cata Romero. Ahora, nosotros trajimos una camada de chicos que jugaban y eran parte de instituciones importantes del fútbol argentino. Sí. Que llega un momento que se le hace un embudo. Entonces, cuando se hace el embudo, hay chicos que no son tenidos en cuenta. Totalmente. Pero que en su formación es muy importante y tal vez superior a lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué no nutrirnos de esos chicos que no tuvieron un espacio en Independiente, en Vélez, en Boca, en River, que para nosotros pueden ser importantes? Godoy. El Laucha Godoy. Todas las inferiores en River. Exactamente. ¿Para qué lo traen si aquí hay chicos? ¿Para qué lo traemos? Para esto. Para que el chico que ya está formado dé el salto ese que no lo puede dar en River
porque hay muchos Godoy en River, entonces tienen que optar por algunos de los Godoy. Pero hay un caso también, Mario, que quizás que por ahí la gente no lo sabe, que son los jugadores estos que vienen, ya son jugadores de Atlético. En el caso de Vallejo, en el caso de los chicos que Exactamente. Entonces, cuando nosotros lo traemos, ya lo traemos con parte nuestra. Compartimos el parte. lo hace Atlético, no lo hace un tercero. Es jugador de Atlético Tucumán, con contratos largos, con porcentaje para Atlético Tucumán. Entonces, voy a decir, un chico que no lo hemos formado nosotros, lo terminó formando River, pero a nosotros nos está siendo útil. Porque traemos ese jugador que hoy se lo tiró a la cancha y demostró que está en condiciones, se está consolidando incluso en el plantel superior como titular de un chico que tiene una formación importante. A nosotros nos va a ser útil y el día de mañana seguramente dará otro salto deportivo. Hemos destacado que en la comisión directiva tenés un grupo de amigos, un grupo de compañeros que trabajan, y alguien por ahí me tiró, dijo, pregúntale a Mario cuando en su época de estudiante tocaba el redoblante. ¿Eso? Sí, verdad. ¿Tocaba el redoblante? Sí, claro, porque tocando el redoblante, también debo decirlo, tenía la posibilidad de entrar a la cancha. ¿Ah, sí? Era así también, hacíamos cola. Ya tenías habilidades para la música. Y tenía que darme maña también. En esa época, los muchachos decían los instrumentos, y los instrumentos se los guardaba al frente del club 25 de Mayo y Chile. Ahí había una especie de como de negocio, una cosa así, y de ahí me acuerdo que íbamos, formábamos y nos entregaban los instrumentos. Y yo era siempre... ¿Comieron unos apretados antes de entrar a la cancha? ¿Comieron unos apretados antes de entrar a la cancha? Y obviamente se comía ahí lo que podía comprar, porque ahí... O sea, que no llegaste al club... No, yo tuve muchísimas etapas en Atlético Tucumán. Fui chico, fui socio, en otro momento no pude ser socio, en otro momento me iba a tocar el redoblante, en otro momento iba a la Laprida, iba a la Chile, en otro momento a la Laprida, en otro momento al sector 3. Cuando era muy chico, recuerdo haber ido al sector 3, cuando se inauguró el sector 3 en Atlético Tucumán, en un viejo nacional. Te debo hablar del año 76, una cosa así, que mi papá compra una platea en ese sector cuando se inaugura, y ahí íbamos al sector 3, a esa platea, a la cancha iba siempre con mi papá. Bueno, pasé por muchísimas etapas. O sea, en el viste club. Atlético desde todos los sectores. Totalmente. Recuerdo los viajes a Jujuy, en los viejos regionales. Recuerdo haber ido al Edema cuando nos gana con un gol. ¿Astegiano era? No me acuerdo, no, bueno, vos sos chico. No, sos más chico. Y ese día habíamos invadido Jujuy, mejor dicho, en Ledesma, y recuerdo en la ruta los colectivos, filas de colectivos. ¿El gol que más gritaste? No, el que más grité puede haber sido el gol del ascenso del Argentino A al Nacional B. Seguramente, porque teníamos... Ese día fue tremendo, ¿no? O sea, ese día fue tremendo, porque estábamos en el infierno. Vivíamos en el infierno. Veníamos de frustración tras frustración. ¿Cuántos años en el Argentino A? Nadie sabía dónde andábamos. Sí. No había para nada. Nos prestaban un colectivo y no teníamos para ponerle plata de combustible al colectivo que nos prestaba. ¿Está? En esto, Bulacio, Nilamón Bulacio, paz descanse, sí, señor. Son tipos que nos dio una mano importante en ese momento en Atlético Tucumán. Entonces, eso era importante. Es decir, ¿cómo hacíamos para salir de ahí? Salir de la pobreza franciscana de Atlético Tucumán, todo fundido, quebrado, no existía nada, no había posibilidad de nada, había deuda concursal, era el infierno en el fútbol, era el infierno, había que salir de ahí. Bueno, ¿cómo hacíamos para salir? Bueno, salimos. Ese debe haber sido el gol que más grité. Estamos cerrando ya nuestro programa, siempre nos queda bastante corto una charla con Mario, porque hay tantas cosas, hay tantos lugares por donde ir, pero yo tengo que cerrar el programa.
Y te pido un último deseo, algo que no te digo prometerle a la gente, algo que vos te pones como deseo. No, como objetivo que nos estamos planteando. Nosotros necesitamos, y si estoy este periodo en Atlético Tucumán, es porque me queda terminar el predio de San Andrés y necesitamos volver a ser protagonistas en el fútbol argentino. Y cuando digo esto, hay cosas que no queremos decirle, pero sí queremos decirle que tenemos que meternos en los torneos internacionales. Cuando nos metemos ahí es porque estamos en la pelea y porque somos competitivos. Y ese es el desafío en lo deportivo y en lo institucional, poder inaugurar eso. Pero para que eso sea posible, nos tienen que acompañar. Que confíen en nosotros, pero que nos tienen que acompañar. ¿Cómo nos van a acompañar? Haciéndose socios. Porque también estaba en esta que nosotros no queremos que sean socios. ¿Cómo no vamos a querer que sean socios? Muy por el contrario. Por eso tomé la decisión en la última elección de decirle, el que no es socio no entra a la cancha de Atlético Tucumán. El doctor Mario Leito, presidente del Club Atlético Tucumán, a quien le doy las gracias. Muchísimas gracias. Gracias, a quien Julio. aplaudan. Muchas gracias, doctor. Estamos